Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 6. Peculiaridades. Arco 2. Villanos en ascenso. 8 meses después y los sonidos de la batalla silenciosa resonaron en los pasillos desiertos de Cherry Blossom Manor. La carne chocando contra la carne interrumpió el sonido del agua goteando y el leve susurro de una brisa que envió los pétalos que dieron nombre al complejo revoloteando al suelo. Agachándose bajo un golpe, Izuku inmediatamente saltó hacia atrás para evitar que le arrancaran las piernas. Usando su brazo para secarse un poco de sudor de la frente, Izuku le sonrió a su oponente, quien a cambio le dedicó una sonrisa de complicidad. Izuku esquivó y se deslizó entre los siguientes 2 golpes antes de agarrar el brazo de su enemigo cuando lo extendieron para el tercero, lanzando una patada que conectó con su lado izquierdo. Mientras Momo retrocedía por el golpe, Izuku aprovechó su ventaja. Girándose para que le diera la espalda, Izuku colocó su brazo sobre su hombro y lo usó como una palanca improvisada para tirar de la chica Ravenete sobre su espalda, volteándola completamente en el proceso. Momo golpeó el suelo con un ruido sordo y dejó escapar un gemido de dolor mientras yacía de espaldas. Izuku se mantuvo victorioso por un momento antes de dejarse caer sobre su trasero mientras dejaba que sus propios gemidos heridos se unieran a los de Momo en un doloroso duro. Cuando Momo llevó por primera vez a Izuku a la sala de entrenamiento el día después de que se conocieron y le pidió que la golpeara, el Greenete se había mostrado inflexible en su negativa. Esa negativa había durado 2 segundos, ya que ese fue el tiempo que le tomó a la chica con cabeza de cuervo golpear a Izuku en la nariz, haciendo que el Greenete cayera hacia atrás agarrando un órgano olfativo ahora roto mientras la sangre salpicaba las esteras acolchadas debajo de ellos. Luego, Momo le preguntó a Izuku de manera bastante condescendiente cómo planeaba volverse lo suficientemente poderoso para lograr sus objetivos si ni siquiera sabía cómo pelear. Izuku, a regañadientes, reconoció el punto de la chica más alta y lanzó un golpe a medias que fue fácilmente esquivado y contrarrestado con un golpe en el estómago expuesto del niño que lo dejó arrodillado en el suelo vomitando su desayuno antes de rodar en posición fetal. Habían pasado casi 8 meses y medio desde entonces y tal como All for One e Itachi Yaoyorozu habían predicho, los dos se habían convertido rápidamente en amigos, encontrando almas afines y mentes similares el uno en el otro. Durante ese tiempo, Izuku había llegado a ver el entrenamiento como un mal necesario que terminó disfrutando para su sorpresa. Nada hizo latir más la sangre del chico de ojos esmeralda que una buena pelea, un tema que podría verse como sorprendente o no sorprendente considerando sus experiencias de crecimiento, una década de acoso sin fin, así como abuso físico y mental por parte de la mayoría de las personas que lo rodean. Sin embargo, el entrenamiento de Izuku combinado con su mente astuta y su cuerpo en desarrollo convirtieron al niño en un luchador con talento natural, uno que confiaba no solo en su fuerza sino también en su mente. El tiempo también había tenido un efecto en los dos adolescentes, Izuku era un poco más alto habiendo pasado de 5'4" a 5'6" aunque todavía era más bajo que Momo. El cuerpo de la Greenete también había cambiado gracias a la extenuante actividad física y al entrenamiento de artes marciales supervisado por dicha chica. El cuerpo de Izuku ahora estaba cubierto de músculos tonificados con abdominales definidos en su estómago que le daban al niño su propio six-pack. Dicho six-pack estaba resbaladizo por el sudor y, gracias a que Izuku actualmente estaba vestido solo con pantalones cortos negros, estaba desnudo para que el mundo, o al menos su compañero de entrenamiento, lo admirara.
El tiempo también había tenido un efecto en Momo y, aunque no había crecido más, la heredera de Yaoyorozu había perdido algo de grasa corporal, ganada mientras se atiborraba para poder usar más su don, ganando algo de músculo propio. Vestida con un sujetador deportivo negro y pantalones cortos de colores similares, el atuendo de Momo resaltaba su tonificado estómago y piernas. También enfatizó su gran pecho y su trasero, los cuales habían sido las únicas partes de su cuerpo que naturalmente crecieron para vergüenza de la niña. Secándose con algunas toallas deportivas, los dos adolescentes se separaron y se dirigieron a sus respectivas habitaciones para ducharse antes de reagruparse en la oficina de Izuku. Ubicada en el segundo piso de la mansión, toda la pared trasera de la habitación era una ventana del piso al techo que daba al jardín en el centro del complejo. La sala tenía un escritorio de madera oscura y pulida con una cómoda silla de cuero negro para que Izuku trabajara, así como una pequeña sala de estar adjunta en el lado derecho de la sala para celebrar reuniones. La pared izquierda de la habitación tenía varias estanterías con libros que cubrían una amplia variedad de temas, desde anatomía y física hasta psicología, ética y heroicidad. Muchos de los libros eran bastante antiguos, valiosos, con ediciones limitadas o coleccionables de un tipo u otro e incluso había una copia de la primera edición de Metal Liberation War en el estante para aquellos que prestaban mucha atención. Sin embargo, la mayoría del contenido de las estanterías parecía estar dedicado a la guerra, la estrategia, las peculiaridades y las manipulaciones que, aunque inusuales, parecían perfectas para un aspirante a villano. En el lado opuesto de la habitación, en la sala de estar, las paredes estaban desnudas excepto por un solo elemento. Suspendido en una vitrina en la pared de la sala de estar había un largo bate de béisbol de metal, ligeramente doblado y de yeme. El bate alguna vez perteneció a un héroe profesional con sede en Usutafuni, al ser descubierto entre los escombros de lo que alguna vez fue un complejo de apartamentos, fue enviado inmediatamente a la Comisión de Héroes para su procesamiento y análisis de ADN. Cuando no se encontró nada identificable, metieron el bate en una caja y lo olvidaron. Todo lo que se necesitó fue un oficial descontento de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes que quería ganar algo de dinero adicional y el bate encontró su camino hacia el mercado negro donde rápidamente pasó a manos de Izuku. Una pequeña placa en el cristal proporcionaba la identidad del trofeo. El bate del héroe del béisbol. Mientras Izuku se sentaba en su silla, apoyó los codos en el escritorio y entrelazó las manos mientras contemplaba los numerosos archivos que tenía ante él. Después de 8 meses y cientos, si no miles, de archivos y horas de búsqueda, llevando sus habilidades de análisis al límite, Izuku había reducido su peculiaridad ideal a las que tenía ante él. Previsión. Perteneciente al antiguo compañero de Olmig, Sir Niuteye, esta peculiaridad le permitió al héroe ahora independiente predecir con precisión las acciones de una persona durante una hora entera. Además, esta peculiaridad podía prever eventos en el futuro, aunque no había forma de predecir la fecha exacta en que ocurrirían dichos eventos. Si bien tenía el inconveniente de requerir que el usuario tocara un objetivo antes de hacer contacto visual con él para ver el futuro de la persona y un intervalo de 24 horas entre activaciones, Izuku podía ver los beneficios que conllevaba tener tal peculiaridad, especialmente desde la peculiaridad. Había demostrado ser infalible hasta el momento. Incluso si Izuku dudaba de que la peculiaridad fuera 100% precisa, su tasa de éxito hablaba por sí sola. Planificar sus próximas acciones, peleas, incursiones, todo se podía hacer con conocimiento previo de lo que harían sus oponentes, algo que atraía mucho la inteligencia de Izuku. Además, le permitiría a Izuku contraatacar al héroe número 1 de una manera más personal, una que probablemente perseguiría al hombre durante algún tiempo debido a su relación con su antiguo compañero. Torbellino. Aunque esta peculiaridad se denominó Torbellino, Izuku personalmente pensó que manipulación del aire era un título más preciso. Poseído por el aspirante Uainasa Yoarashi, le otorga al usuario un control total sobre el aire a su alrededor, permitiéndole crear de todo, desde vendavales hasta tornados, todo bajo el control del usuario. La única debilidad que Izuku pudo prever con esta peculiaridad fue que, como todo el aire, sería susceptible al calor y al frío extremos, lo que podría alterar el control de Inasa sobre el aire que lo rodea. Overhaul. Una de las peculiaridades más poderosas con las que Izuku se había topado jamás y que poseía el líder interino de un grupo de Yakuza. Overhaul permitió a Kai Chisaki desmontar y volver a montar toda la materia con un simple toque de sus manos. Sin embargo, Izuku había notado que la peculiaridad se limitaba a sus manos, lo que significa que si se volvían inútiles, ni Kai ni Izuku podrían acceder a la peculiaridad. Overclock.
Poseído por el ex-proero Overclock y una de las peculiaridades favoritas de Izuku, Overclock permitió al usuario estimular su cerebro, acelerando su percepción y pensamientos en relación con los demás, además de otorgar sentidos intensificados que le permiten ver, oír y piensa a hipervelocidad. Esto no solo permitió a Overclock moverse más rápido de lo normal, sino que también le permitió leer las reacciones subconscientes de una persona, permitiéndole reaccionar antes de que la persona actuara en primer lugar. Sin embargo, esta peculiaridad tenía varias debilidades notables que requerían un período de recuperación entre usos y solo podían usarse continuamente durante unos segundos a la vez. También basándose en la información que había recibido, Izuku sospechaba que Overclock había perdido su peculiaridad, ya que dicho hombre había abandonado su personalidad de héroe y actualmente estaba corriendo como vigilante en Naruata. Aunque Izuku sabía quién probablemente había tomado Overclock, Izuku tampoco estaba seguro de si la peculiaridad todavía estaba en posesión de All for One, lo que le hizo dudar un poco en pedírsela al hombre. Manipulación del clima. Otra poderosa peculiaridad que permitió a un villano de poca monta llamado Akokukyu controlar el clima. Desde lluvia, vientos, tornados y rayos, las posibles aplicaciones de esta peculiaridad hicieron que Izuku prácticamente salivara, pero solo había un problema. Por muy poderosa que fuera la peculiaridad, tenía uno de los peores inconvenientes que había encontrado GNT. Degeneración celular y un dolor inmenso, lo que significa que esta peculiaridad solo podía usarse con moderación. Además de la degeneración celular, Akoku también había comenzado a reclutar un equipo de marginados para algún propósito nefasto y, aunque Izuku tenía interés en el grupo, no estaba seguro de si enfrentarse al hombre en ese momento era la idea más inteligente. Transformar brazos. La última peculiaridad que Izuku todavía estaba considerando, así como una de las que All for One le ofreció inicialmente, esta peculiaridad permitía al usuario cambiar la forma de sus brazos como deseara. Desde alas para volar, estirarlas e incluso dividirlas para atacar desde múltiples ángulos, la pura variedad fue lo que atrajo a Izuku a esta peculiaridad. A diferencia de la mayoría de los demás, ni siquiera tenía inconvenientes notables aparte del hecho de que estaba limitado solo a sus brazos, lo que significaba que si estaban inmovilizados o los perdía, Izuku volvería al punto de partida. 6 peculiaridades. 6 peculiaridades entre las que podría elegir para que sean suyas. Cerrando los ojos por un momento, Izuku imaginó brevemente cómo sería usar cada uno, desde volar con torbellino hasta controlar el clima. Desde ver el futuro hasta simplemente acelerar su cerebro. Las posibilidades eran numerosas y variaban de una peculiaridad a otra, pero mientras las examinaba, Izuku no pudo evitar centrarse en una de las peculiaridades sobre la otra. Parecía llamarlo, hablarle y, mientras pensaba en ello, Izuku no pudo evitar estar de acuerdo en que tal peculiaridad parecía hecha a mano solo para él. El sonido de la puerta de su oficina abriéndose hizo que el pelinegro abriera los ojos y los posara en su amigo. Todavía era tan extraño para el niño que tuvo que recurrir literalmente a la villanía para conocer a la primera persona a la que podía llamar amigo desde que tenía 4 años. Vestida ahora con una sencilla camiseta roja que dejaba al descubierto su tonificado vientre y una chaqueta negra con jeans de colores similares y botas hasta los muslos, Momo estaba vestida y lista para la acción. En comparación, el GNT vestía una sencilla camiseta negra con una cadena negra alrededor del cuello y pantalones cortos deportivos negros que llegaban justo por encima de sus rodillas. Ciertamente pareces lista, notó Izuku mirando a la chica de arriba abajo. Es el examen de recomendación, explicó Momo parándose atentamente sabiendo que ahora no era el momento para nada más que asuntos serios. Los informes dicen que administran el examen escrito y la entrevista primero antes de permitirte cambiarte para el examen práctico. Planeo cambiarme antes de este último y hacer el papel de chica rica despistada si es necesario durante la entrevista. Bien, dijo Izuku con un lento movimiento de cabeza de aprobación. Dales lo que esperan ver, la chica rica inteligente que no tiene ni idea de lo que es normal para los demás en comparación contigo mismo, especialmente en lo que respecta al dinero. Asegúrate de enfatizar que esto es casi una forma de rebelión para ti que intentas ser un héroe cuando tus padres preferiría que simplemente se quedara en la parte del dinero del negocio de los héroes, aunque deje en claro que se toma en serio ser un héroe y que esto no es un capricho pasajero. Si se le pregunta sobre las recomendaciones proporcionadas, simplemente diga que los héroes y maestros fueron impresionados por tu peculiaridad, no necesitamos que la OA los investigue para tratar de encontrar los depósitos bancarios o las cuentas ocultas con las que pagamos a tus recomendadores.
Momo asintió en señal de comprensión y, después de recordarle a Izuku sobre su reunión con All for One, se dirigió a su limusina. Cuando Izuku le pidió por primera vez que asistiera a la UA, ella admitió honestamente que pensó que el chico se había vuelto loco. Después de todo, ella era de una familia de villanos y estaba sirviendo a él, un chico que tenía más que buenas posibilidades de ser el heredero del llamado símbolo del mal. Sin embargo, cuando Izuku presentó su caso, Momo no pudo negar al niño. Como espía, podría proporcionarle a Izuku información privilegiada tanto sobre los héroes como sobre sus compañeros de clase, buscar aliados potenciales y simplemente sabotear cualquier plan dirigido a su joven maestro. Momo no había podido ofrecer ninguna refutación más que los peligros de ser atrapada, o que sería distanciada de Izuku y no podría brindarle ayuda si fuera necesario. Izuku reconoció los riesgos, pero le aseguró que tenía planes para mantenerla segura y protegida. Aunque no le dijo cuáles eran dichos planes, Momo no pudo evitar relajarse ante sus seguridades. Conocía a Izuku y confiaba en que él no la abandonaría. Dicho esto, la heredera de Yaoyorozu juró en silencio estar a la altura de las expectativas de su maestro. Sin embargo, su principal preocupación seguía siendo, y mientras veía su limusina detenerse frente a las puertas de la UA, la Ravenete no pudo evitar preguntarse: si ella iba a asistir a la escuela secundaria, ¿quién ayudaría a Izuku? A pesar de estar preparado, Izuku no pudo evitar caer de rodillas mientras era transportado a All for One. Tosiendo y farfullando, Izuku intentó quitarse el hedor de la nariz y la boca mientras el villano miraba impasible. Si no, Izuku no pudo evitar pensar con descontento, divertido por la reacción de su protegido. Recuérdame otra vez, Izuku prácticamente gruñó, ¿por qué tengo que ser transportado hacia ti usando esa peculiaridad? Kurohiri no solo es más cómodo, sino que su urdimbre no viene con un hedor adjunto que hace que mi boca y mi nariz se sientan como si me acabo de atiborrar de sushi podrido hecho con Sebastián y Flounder de la Sirenita. Como he dicho antes, respondió All for One con calma, Kurohiri no está disponible para ti en este momento. Él está trabajando en otro proyecto mío, uno que deberías conocer relativamente pronto. Así que dime, ¿cómo va tu búsqueda de tu peculiaridad tan importante? Lo reduje a 7, dijo Izuku, levantándose y enfrentando el rostro lleno de cicatrices del hombre que había cambiado su vida para siempre. Cuando Izuku vio por primera vez la cara de All for One, el adolescente tuvo que hacer todo lo posible para evitar vomitar en el suelo. El rostro del villano era asqueroso, nauseabundo, una masa de tejido cicatricial que cubría completamente todo, desde su boca hacia arriba, dejando al hombre sin nariz, orejas ni ojos. Solo quedaba el contorno de las cuencas de los ojos, dándole al rostro del hombre un mínimo de normalidad en algo que de otro modo parecía pertenecer a una película de terror. Izuku había cuestionado cómo el hombre había sobrevivido a lesiones que matarían a cualquier otra persona, y All for One había admitido a regañadientes que su apariencia y estado actual se debía a la aplicación de múltiples peculiaridades, incluidas varias, que el hombre tenía que seguir ejecutando permanentemente para evitar que su estado actual se deteriorara más. Izuku había preguntado, sin rodeos, quién podía infligir lesiones tan devastadoras al hombre y, a pesar de la renuencia de All for One a dar una respuesta clara, Izuku había logrado reunir varias pistas. La primera era que la persona que había infligido las lesiones había sido la más reciente de varios individuos en heredar una peculiaridad transmitida de generación en generación. Era excepcionalmente similar a la peculiaridad Bloodline de Yaoyorozu en el sentido de que era una fusión de dos peculiaridades. Una que acumulaba poder dentro del cuerpo del usuario y otra que podía transmitir el poder hacia adelante, aunque a diferencia de Bloodline, esta fusión misteriosa se transmitía a un solo individuo elegido. No la descendencia directa del usuario. La segunda pista era que el individuo que había herido a All for One había sido un prohéroe. Aunque era la opción más probable, todavía era importante que Izuku considerara todas las posibilidades, desde vigilante hasta villano y simple mercenario pagado. El hecho de que la persona fuera, o al menos hubiera sido, un héroe profesional simplemente redujo la considerable lista. La pista final fue que el individuo había sido un hombre, algo que Izuku había inferido basándose en la gran cantidad de odio que All for One parecía poseer por un individuo al que el hombre solo se referiría como él. Sin embargo, ahora no era el momento de pensar en quién podría dañar el símbolo del mal, no era el momento de que Izuku eligiera su peculiaridad. 7 peculiaridades pertenecientes a una variedad de personas, incluidos villanos establecidos, héroes, vigilantes e incluso estudiantes. Eran todopoderosos y todos podían utilizarse a su manera, pero de los 7 solo uno me llamó la atención.
Me habló en un nivel personal. ¿Sí? All for One preguntó inclinándose hacia adelante con impaciencia como un niño esperando que le dijeran que abriera su regalo y quién podía culpar al hombre. Lo que el villano había pensado que le tomaría a Izuku unas pocas semanas, en cambio, se había prolongado durante meses. Varias veces el villano con cicatrices había estado tentado a incumplir su palabra y simplemente forzar una peculiaridad a Izuku, pero All for One había podido contenerse. Izuku no era Tomura y el novato pensó en sus decisiones, a diferencia del chico mayor que simplemente se lanzó a sí mismo como desafíos a medida que aparecían. La diferencia en su proceso de pensamiento, acciones y comportamiento mientras se contraían enormemente también fue similar. Encarnaban diferentes ideales que poseía All for One, pero ambos tenían el impulso y la determinación para suceder al legendario villano a tiempo. Después de un estudio cuidadoso, he determinado que la peculiaridad que deseo es, overall. Ya veo, dijo All for One recostándose en su trono mientras levantaba una mano para frotarse la barbilla. Una peculiaridad poderosa y con una amplia variedad de usos, bastante útil, lo admito. Independientemente de cómo dijiste que la peculiaridad te llamaba, ¿qué quisiste decir? Quise decir que la peculiaridad me conviene, dijo Izuku, moviendo los pies y pareciendo vacilante. ¿Enrojecido? No, avergonzado All for One decidió con disimulada diversión. Tengo la intención de derribar la sociedad, exponiendo la injusticia y los defectos que están encubiertos y escondidos debajo, pero también tengo la intención de reconstruirla. Crear una sociedad que la reemplace, donde nadie tenga que enfrentar los problemas y abusos que yo y tantos otros hemos enfrentado, ya sea porque no tenemos peculiaridades o porque las peculiaridades en cuestión se consideran débiles o malvadas. Overall refleja eso, es una peculiaridad que puede destruir con solo tocar un dedo, pero también puede reconstruir lo que se rompió, arreglándolo. En el proceso. Por un momento, All for One guardó silencio e Izuku se preguntó si el hombre aprobaba la peculiaridad o su razonamiento para desearla. Sin embargo, después de un minuto, All for One simplemente cambió de tema por completo. La peculiaridad la posee todo un joven si no recuerdo mal, dijo el villano mientras continuaba acariciando su barbilla, Kai Chisaki, el jefe interino de Shia Saika y después de que su antiguo jefe, un hombre que Kai respeta mucho, quedó en coma. Sí, estuvo de acuerdo Izuku, y el hecho es que Kai es probablemente quien lo puso allí. Es bastante capaz y su peculiaridad lo hace increíblemente peligroso para cualquiera que intente pelear contra él a corta distancia, mientras que el hecho de que estuviera dispuesto a hacerlo. Encender al hombre que esencialmente lo crió muestra hasta dónde está dispuesto a llegar Kai para lograr sus objetivos. Sin mencionar que aparentemente es bastante carismático, con 8 subordinados leales a los que llama los 8 preceptos de la muerte o las 8 balas, sin mencionar los otros bajos. Nivel de gruñidos y matones debajo de él. Entonces, ¿cuál es tu plan? Preguntó All for One, girando la cabeza para que sus cuencas sin ojos se fijaran en Izuku. Un ataque dirigido. Izuku respondió con confianza, claramente habiendo pensado mucho en el asunto. Dirigido a Kai y aquellos cercanos a él, usaré villanos de clase baja de los alrededores como distracciones con la promesa de dinero u objetos de valor una vez que tengamos éxito. Esos matones de bajo nivel se ocuparán de los soldados de a pie del Shia Saika y servirán como una distracción para cualquier héroe que pueda aparecer. Mientras tanto, espero que Kai intente escapar, así que me dirigiré a donde se encuentra la salida y esperaré para tenderle una emboscada. Lo noquearé y luego lo transportaré hacia ti para que puedas transferir su don a mí antes de que despierte. Luego me desharé de Kai e intentaré reclutar a los restos de su organización para que trabajen para mí. Un plan decente, pero con varios defectos. Dijo All for One, levantando una mano para detener las protestas de Izuku antes de que pudieran comenzar. Dime, ¿dónde estará Momo en todo esto? ¿Cuándo planeas atacar su base? ¿Cómo planeas lidiar con los 8 preceptos? Y, lo más importante, ¿cómo sabes dónde está ubicado el túnel de escape y qué garantías tienes? ¿Crees que Kai estará solo en todo esto? Al ver a Izuku abrir y cerrar la boca pero no salir ninguna palabra, All for One dejó escapar un suspiro mientras apoyaba su cabeza en su mano derecha. Ten cuidado Izuku, advirtió el hombre, levantando su mano libre para señalar al chico, me lastimé porque subestimé a un oponente, un error que no pienso volver a cometer. Normalmente los errores no ponen en riesgo tu vida, pero como villano, el más mínimo defecto, el más mínimo percance puede costarte todo.
Una vez goberné todo el movimiento clandestino de Japón y nadie se atrevió a oponerse a mí, pero me volví demasiado confiado. Una pérdida fue todo lo que necesitó para que mis décadas de arduo trabajo desaparecieran. En el aire. Por un momento, Izuku guardó silencio, reflexionando claramente sobre las palabras de All for One antes de levantar la cabeza para mirar al villano. Planeo atacarlos el día del examen de ingreso a la UA. Es un día ocupado no solo en Usutafu sino en todo Japón y muchos héroes se concentrarán en las escuelas y las áreas circundantes. Además, Momo probablemente habrá sido aceptada en Oaya. ¿Qué? All for One cuestionó. Tengo la intención de que Momo se una al curso de héroes de la UA, explicó Izuku, sus ojos esmeralda tan duros como las joyas. No solo podrá proporcionarme información privilegiada sobre los héroes y sus planes, sino que también podrá vigilar a los estudiantes. Numerosos estudiantes dentro de la escuela son bastante poderosos y varios solicitantes estaban en la lista de peculiaridades que me interesaban. Tengo la intención de que Momo ingrese a UA a través del examen de recomendación para que esté disponible para la redada en cuestión. He utilizado las conexiones y recursos de su familia durante los últimos 3 meses para asegurar recomendaciones para ella. Así como para crear un rastro documental falso que se mantenga bajo escrutinio. All for One se quedó en silencio por un momento, considerando. Ya había tenido planes de insertar un espía en UA y pasar la información a sus protegidos, pero que Izuku ya lo hiciera, tendría que pensar más en este asunto y cómo afectaría su pequeño concurso. Cuando se trata de los 8 preceptos, pretendo que Momo y algunos de los criminales que recluto los mantengan a raya. No ganar, sino simplemente retrasarlos mientras trato con Kai. Aprendí sobre el túnel de escape gracias a un intermediario de información que me proporcionó con la información sobre Kai y su peculiaridad. Era un miembro de la Saika y leal al jefe original y estaba muy insatisfecho con el liderazgo de Kai y la dirección que parecía estar tomando en la organización. Me dijo dónde estaba ubicado el túnel e incluso me dio un mapa del complejo, pero no he sabido nada de él recientemente, por lo que lo más probable es que lo hayan descubierto y se hayan ocupado de él. Izuku continuó cuando All for One no indagó más sobre la inserción de Momo en UA. ¿Y cómo sabes que Kai estará solo? All for One preguntó una vez más. No lo sé, admitió Izuku, pero mi informante dijo. Es bueno tener información privilegiada, Izuku, interrumpió All for One, pero no pongas todos los huevos en una sola canasta. Tienes un plan, uno que admito que a pesar de sus fallas tuvo mérito. Sin embargo, hay fallas y con las probables al fallecer tu informante, toda tu información se vuelve cuestionable. ¿Cómo sabes que él no reveló toda la información que había filtrado antes de ser asesinado? Kai bien podría saber que alguien estaba haciendo preguntas sobre él y estar fortaleciendo sus defensas. En preparación para el ataque que estás planeando lanzar. Al ver la expresión del GNT caer en una de desesperación y depresión, All for One decidió darle a Izuku el empujón que necesitaba. Recuerda, Izuku, dijo el hombre suavemente en tono paternal. ¿Recuerdas lo que te dije hace todos esos meses? Sensei, dijo Izuku en voz baja, mostrando débilmente que a pesar de toda su confianza y valentía todavía había un niño asustado y sin peculiaridades debajo. Por favor, ayúdeme. Por supuesto, Izuku. All for One respondió, levantando las manos en el aire. Estoy aquí para ayudarte y conozco a la persona que necesitas. ¿Tú haces? Sí, dijo All for One, dejando caer los brazos sobre el reposabrazos de su silla, lo hago. Dime cuándo y dónde planeas reunir a tus hombres antes del ataque y me aseguraré de que él esté allí para ayudarte. ¿Cómo sabré quién es? Preguntó Izuku, sus ojos brillando con emoción y curiosidad ante la idea de conocer a otro de los conocidos de All for One. Oh, dijo All for One con una sonrisa, créame cuando digo que lo reconocerá cuando lo vea. Mientras alejaba a Izuku, All for One reflexionó sobre lo que Izuku le había dicho sobre la asistencia de Momo al UA. Ese fue un movimiento inesperado, Izuku, uno que ni siquiera yo he considerado debido a lo valiosa que es la peculiaridad de Yaoyorozu. Sin embargo, si estás enviando tu teniente lejos, necesitarás que alguien lo reemplace. Me pregunto cómo reaccionará ante ti. Se preguntó All for One. Tendrás toda la ayuda que necesitas, Izuku, dijo All for One a la habitación vacía. Como dije hace todos esos meses, todo es para ti. En otra parte. En una lejana cadena montañosa cubierta por un bosque de densos árboles, la luz del sol fluía desde el cielo hacia un claro debajo, iluminando la gran figura sentada dentro de él.
La figura era única en muchos sentidos, pero la primera característica que cualquiera que la viera notaría era su gran tamaño. Aunque estaba sentado, la figura todavía era fácilmente varios metros más alta que el individuo promedio y, si estuviera de pie, sería similar en altura a la de un árbol grande. La segunda cosa que uno notaría una vez que pasaran del tamaño de la figura sería su extraña apariencia. La figura era extremadamente musculosa y no sería exagerado decir que parecía un monstruo tallado en piedra. Tal idea errónea solo crecería cuando uno mirara la espalda de la figura que sobresalía en montículos afilados haciendo que pareciera que pequeñas montañas crecían desde la parte posterior de su cuerpo. Sus dientes prominentes eran puntiagudos y sus caninos inferiores sobresalían de su boca a cada lado de su mandíbula, lo que aumentaba el aspecto monstruoso de la figura. Estaba vestido solo con un par de pantalones negros ajustados que fueron arrancados justo debajo de sus rodillas y se aferraban firmemente a las piernas de la figura, revelando los poderosos músculos escondidos debajo. Su puntiagudo cabello castaño estaba lleno de hojas secas, pequeñas ramitas y otros pequeños trozos de bosque que podrían decorar la piel de un animal salvaje. Combinado con su piel bronceada, no era mentira decir que la cosa parecía más una criatura que un hombre, algo que parecía encajar con el hecho de que la figura era la única persona en millas en cualquier dirección. Estaba solo en las montañas, con la única compañía de los habitantes de la naturaleza. O al menos así habría sido si no fuera por una radio portátil que actualmente descansaba sobre un muñón frente a la figura. Por más extraña que esto fuera, la imagen solo se volvió más extraña cuando uno se dio cuenta de la gran cantidad de adoración que la figura tenía por el pequeño electrónico sentado ante ella casi con adoración, con la cabeza inclinada en sumisión. La vista era casi divertida. El enorme gigante que parecía capaz de derribar un edificio con poco o ningún esfuerzo se inclinaba ante una radio que era más pequeña que la palma de su mano. Sin embargo, mientras escuchaba la radio, con la cabeza gacha, la criatura miró hacia arriba cuando una ráfaga de estática interrumpió un programa de noticias que describía el último asesinato de un héroe por parte de un asesino que, por supuesto, las noticias llamaban el asesino de héroes. Vacilante, la figura pronunció un solo nombre con tanto asombro y respeto que uno podría pensar que la criatura estaba mirando a uno de los dioses. ¿Maestro? Una semana más tarde. El callejón estaba oscuro, cubierto de sombras y apestaba a basura derramada y orina fresca. Arrugando la nariz con disgusto, Izuku se preguntó si reclutar villanos de tan bajo nivel realmente valía la pena el esfuerzo que estaba haciendo. Eran poco más que matones, cuerpos desechables destinados a lidiar con los gruñidos del Shia Saikai y hacer perder el tiempo a los oficiales de policía. O héroes que aparecieron. Sin embargo, Izuku tenía poco menos de un mes antes de que se programara su redada, por lo que no podía permitirse el lujo de ser exigente en este momento. Los mendigos no pueden elegir, como dice el refrán. Normalmente Momo estaría con él, pero desde su aceptación en el curso de héroes de la UA, la niña había necesitado ir a casa para reunirse con sus padres y conseguir los materiales que necesitaba para la clase. Incluso tuvo que diseñarse un disfraz heroico. Avanzando más hacia el callejón, Izuku dejó escapar un gemido de disgusto cuando pisó algo pegajoso. Maldiciendo mentalmente a quien había decidido hacer sus necesidades en medio del callejón, Izuku levantó su zapato derecho para inspeccionar la parte inferior del mismo, pero inmediatamente se congeló al ver el líquido rojo brillante que tenía la suela de su zapato y goteaba sobre el concreto de abajo. Sangre. Con sus instintos gritando, Izuku se lanzó al suelo y escuchó el silbido de una espada cortando el aire vacío donde acababa de estar su cabeza. Tan cerca que juró que sintió que se le caían algunos pelos. Rodando, Izuku se puso en cuclillas y se giró a mitad de camino para mirar a su oponente, con los ojos fijos en su agresor, aunque se abrieron en estado de shock al ver quién era. Había sido atacado por una chica. Estaba vestida con un uniforme escolar azul oscuro con reflejos blancos sobre el cual llevaba una chaqueta de punto beige de gran tamaño. Un pañuelo rojo estaba atado holgadamente bajo el cuello de su uniforme pero colgaba sin vida contra el amplio pecho de la chica. Era pequeña, de piel clara y cabello rubio ceniza pálido y sucio que recordaba bastante al matón de la infancia de Izuku por su color. Dicho cabello estaba peinado en dos moños desordenados, con numerosos mechones salvajes que sobresalían en ángulos extraños. Dos flequillos hasta la barbilla descansaban a cada lado de su rostro enmarcándolo como una fotografía. Tenía ojos de color amarillo brillante con finas rendijas que se asemejaban a los de un gato, algo que combinaba bastante bien con los caninos prolongados de la niña que solo contribuían a su aspecto felino.
Izuku tomó todo esto en solo unos segundos, pero todo el tiempo sus ojos permanecieron firmemente enfocados en el cúter que actualmente sostenía la mano derecha de la niña. ¿Quién eres?, preguntó Izuku. Los ojos del gruenete se entrecerraron al notar algo sobresaliendo de la pequeña montaña de bolsas de basura que descansaba contra la pared del callejón detrás de la chica. Ubicado entre la corteza de un sándwich a medio comer y un galón de leche arrugado había un brazo incorpóreo, manchado de sangre y lleno de cortes. Si las vagas formas humanoides debajo de las bolsas de basura eran algo a tener en cuenta, entonces ahí es donde se encontraban actualmente los cuerpos de los 3 villanos que Izuku había venido a encontrar. ¿Y eres tú quien mató a esos 3? La niña no respondió, sino que dejó escapar un gruñido salvaje mientras enseñaba los dientes como un animal salvaje, lo que le permitió a Izuku ver claramente el líquido carmesí que cubría sus dientes y labios. El cerebro de Izuku apenas tuvo tiempo de procesar el hecho de que su oponente era un vampiro, un caníbal o alguien que realmente disfrutaba bebiendo ponche de frutas antes de que dicha chica estuviera sobre él blandiendo su cúter hacia la yugular de Izuku. Esquivando el camino, Izuku mantuvo sus ojos fijos en la pequeña espada que se entrelazaba alrededor de los salvajes cortes de la chica mientras retrocedía. Los ataques fueron salvajes, frenéticos e impredecibles, pero aún así controlados hasta cierto punto. La chica no se estiró demasiado y la velocidad de sus ataques demostró que incluso si no tenía entrenamiento formal para empuñar una espada, todavía tenía experiencia o práctica a la que recurrir. Agachándose bajo un corte, Izuku no se encontró preparado para la repentina patada que la chica le dio en la parte delantera de su pecho. Enviado volando hacia atrás unos metros, Izuku chocó con la pared de ladrillos del callejón, el aliento en sus pulmones se escapó en una repentina exhalación por el impacto. La chica no dudó en aprovechar su ventaja extendiendo su brazo derecho para apuñalar la cabeza de Izuku como un esgrimista en su estocada. Fueron solo los meses de entrenamiento dedicados a desarrollar su cuerpo e instintos los que evitaron que Izuku fuera empalado por la espada del rubio, una ligera inclinación de su cabeza hacia abajo y hacia la izquierda causó que la espada cortara su mejilla derecha en lugar de empalarlo a través de su garganta. Lanzándose hacia el centro del callejón, Izuku rodó con una rodilla doblada y la otra lista para intentar un barrido con la pierna si fuera necesario. Listo para continuar la pelea, Izuku se encontró confundido al ver que la chica que lo había atacado estaba agachada en el suelo temblando mientras su lengua recorría la brillante hoja plateada de su cúter lamiendo la sangre. La chica estaba tan concentrada en la sangre que era como si hubiera olvidado que Izuku estaba allí y después de un momento de vacilación, Izuku se levantó de su posición de lucha para ponerse de pie. Todo estaba encajando para él. Los colmillos de la chica, los cortes en el brazo del villano menor que parecían técnicas de sangría amateur, su actitud bestial y su concentración inmediata en su sangre una vez que lo había cortado. Estás sufriendo de dependencia peculiar, ¿no? La cabeza de la niña se disparó ante su voz y por un momento Izuku una vez más se encontró cara a cara con la bestia. Sin embargo, esta vez la chica no hizo ningún movimiento para atacar, sino que movió su cuerpo como para proteger el premio que tenía en sus manos, su precioso cúter y la sangre que tenía. La lengua de la niña continuó lamiendo la espada a pesar de haber lamido toda la sangre, pero sus ojos permanecieron enfocados en Izuku, lo que le permitió al gruenete observar cómo gradualmente la mirada salvaje en sus ojos desaparecía, reemplazada por una de inteligencia, miedo, y tristeza. La última emoción desapareció más rápido y cuando su mente regresó la rubia se levantó de sus cuclillas para quedar parada junto a Izuku aunque continuó lamiendo el cúter como si fuera una paleta asegurándose de que ni siquiera una gota microscópica quedara en la hoja. ¿Quién eres?, la niña preguntó cuando terminó, haciendo girar la hoja ahora limpia con destreza entre sus dedos. ¿Y qué pasó? Soy Izuku Midoriya, estaba atravesando este callejón cuando me atacaste. Lo esquivé un poco pero finalmente me cortaste. Inmediatamente comenzaste a lamer mi sangre, momento en el que tu mente pareció regresar. Voy a preguntarte de nuevo, ¿estás sufriendo de dependencia de peculiaridades, no? Desde que había estado mirando el rostro de la rubia mientras hablaba, Izuku vio la forma en que sus ojos se abrieron minúsculamente ante el término, la forma en que la comisura de su boca se torció creando una leve mueca de desprecio. No tengo idea de qué estás hablando, dijo la chica secamente, su voz, aunque plana, estaba llena de una emoción apenas oculta. La niña le hizo una pequeña reverencia a Izuku mientras hablaba con la cabeza gacha evitando que el gruenete viera su rostro. Lamento haberte lastimado, por favor perdóname por mis acciones.
Una vez que regrese a casa me comunicaré con las autoridades locales y puede ser reembolsado por el daño que causé. Con eso, la chica se dio la vuelta y comenzó a alejarse dejando al chico de pelo verde atrás en el aliado con 3 cuerpos. ¿Es sangre, no? La niña se quedó congelada en la boca del callejón, frente a ella la multitud pasaba en ambas direcciones mientras la luz del sol caía sobre ellos desde arriba. Detrás de ella, Izuku estaba de pie en las sombras proyectadas por los edificios a ambos lados del callejón, con la mano izquierda en el bolsillo mientras el brazo derecho colgaba casualmente a su costado. 2 lados, la opción de avanzar o retroceder hacia el chico que no había huido. Toga se lamió los labios, todavía podía saborear la dulzura de su sangre, su claridad. Había estado tan limpio en comparación con los 3 atracadores que habían intentado palparla cuando pasó por el callejón. Su sangre había estado teñida por alcohol y drogas que siempre le recordaban a la rubia un pez podrido, mientras que la sangre del greenete le había recordado a un arroyo de montaña limpio, fresco, fluido y lleno de vida. Escena retrospectiva. Ella se había escapado hace poco más de 1 año, inmediatamente después del incidente. Ella había perdido el control y no había podido resistir los moretones y la sangre que habían cubierto su cuerpo, simplemente había sido demasiado atractivo. Normalmente podría resistirse, tenía sus bolsas de sangre y pastillas para ayudarla, pero recientemente se había metido en problemas por sacar a casa una B en una prueba reciente, por lo que mamá querida había decidido que el pequeño monstruo no necesitaba su medicina. La vista de los moretones que cubrían su cuerpo, el olor a sangre fresca fluyendo, lo habían eufórico después de 1 semana sin nada. Su garganta estaba tan seca que le dolía físicamente, pero se contuvo, se resistió y se mostró normal. Se había mordido el interior de la mejilla con tanta fuerza que sangró y usó su propia sangre para intentar saciar la sed, pero como siempre, solo empeoró la necesidad. Había jurado que tan pronto como llegara a casa conseguiría una de las bolsas de sangre que papá siempre escondía en su refrigerador privado para emergencias. Había tenido un plan, nadie se daría cuenta, todo lo que tenía que hacer era superar el último período y sería libre de seguir adelante con normalidad. Luego él vino y habló con ella. Por supuesto que sí, era un santo, un aspirante a héroe que intentaba cuidar de todos. Diablos, los moretones y cortes habían sido causados por un trío de matones que habían estado molestando a un niño de 1er año que no tenía peculiaridades. Los había ahuyentado, pero en el proceso había resultado herido, debilitado. Está herido, susurró una parte oscura de su mente. Él no podrá defenderte. No. ¿Por qué no? Te pregunta qué puede hacer para ayudarte, quiere ayudarte. Déjalo. Úsalo. Beber. No. ¿Por qué? Porque mamá dijo que no. Porque esa perra quiere que seas normal. ¿Encadenado? ¿Roto como un perro? Mami solo quiere ayudarme. Seguro que tiene una forma divertida de demostrarlo, susurró la voz. Quitándote la sangre, alejándola de ti. ¿Has visto la forma en que te mira, el disgusto y el odio? Ella te desprecia. Mami me ama. ¿Cuándo crees que empezó todo? ¿Cuándo obtuviste tu peculiaridad? ¿Cuándo bebiste sangre por primera vez? No. No lo creo, verás, creo que todo empezó cuando le trajiste ese pájaro. ¿Te acuerdas, no? Del pobre pajarito que se había caído del árbol y se había roto el ala. Detener. Por favor. Lo habías encontrado allí, temblando en la hierba por el frío y el dolor. ¿Recuerdas haberlo sostenido en tus manos? ¿Cómo se había inclinado hacia ti en busca de calor? Por favor, no más, suplicó Toga, pero la voz había sido despiadada. ¿Recuerdas sentir los latidos de su corazón, el ritmo rápido que se calmó cuando se dio cuenta de que no pretendías hacer daño? Lo levantaste, ¿no? Lo miraste, pero luego lo acercaste. ¿Te lo llevaste a la boca? Toga solo pudo sollozar mentalmente mientras la voz continuaba. Y entonces mordiste y hundiste los colmillos en el pequeño cuerpo que tenías entre las manos. Esa sangre roja y cálida cubrió tus labios, tus dientes, y el pequeño latido del corazón que se había ralentizado empezó a latir como una liebre. Cuando murió se lo llevaste a mamá y papá, ¿no? ¿Recuerdas lo que les preguntaste mientras estabas allí con el cuerpo en las manos y la sangre manchando tu boca? ¿Recuerdas mostrárselo a todos orgullosos y decirles cómo lo encontraste? Bonito. Toga susurró con los ojos fijos en él, Saito su compañero de clase, su amigo, su amor platónico.
Después de todo, ¿qué otra palabra había para estos sentimientos que tenía por él, los que había reprimido como mamá y papá le habían dicho que hiciera todos esos años? Toga nunca había tenido novio o novia, nunca había tenido una relación. Solo sabía por historias de segunda mano que enamora, que era el amor. Entonces, razonó, si nunca antes había sentido esto por nadie, entonces debía ser porque estaba enamorada. Toga le pidió a Saito que se encontrara con ella detrás del cobertizo de almacenamiento después de que terminaran las clases y mientras esperaba allí a que él apareciera, se sonrojó salvajemente al imaginar lo que harían los dos. Citas, películas, tomados de la mano, abrazos, besos. Enterrando su cabeza entre sus manos en el último momento, Toga sintió que se sonrojaba, estaba actuando extraño, ella nunca fue así pero eso estaba bien, estaba enamorada después de todo y la gente siempre decía que el amor te hacía hacer locuras. La voz de Saito hizo que Toga volviera a la realidad. Toga-chan, ¿estás bien? Pero cuando miró hacia arriba, la sonrisa de Himiko Toga murió. Saito se quedó allí, luciendo un poco nervioso e inseguro, y Toga incluso juraría que el chico se estaba sonrojando. Pero ese no era el problema era que el niño estaba curado, no tenía cortes, ni moretones, ni sangre. Equivocado. Susurró Toga, su voz apenas por encima de un murmullo mientras su cabello rubio ceniciento caía frente a sus ojos ocultándolos de la vista. ¿Qué? Preguntó Saito, inclinándose. Dije que está mal. Toga gritó mientras arremetía contra el chico. Saito tropezó hacia atrás dejando escapar un grito mientras tropezaba y caía de espaldas, pero a Toga no le importó. ¿Por qué? 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 ¿Por qué ya no le agradaba? Porque ella ya no lo amaba. «Ouch», murmuró Saito y mientras Toga se concentraba en su compañera de clase se quedó congelada. Saito estaba examinando su mano que había sido raspada cuando cayó al suelo y mientras Toga observaba una gota de sangre emergió de la herida, siguiendo las líneas de la mano de Saito antes de caer al suelo dejando un rastro carmesí a su paso. La sangre despertó algo en Toga, algo primario y la chica rubia sintió que los sentimientos por Saito que había perdido hacía solo unos momentos regresaban con fuerza de huracán. Saito se sorprendió cuando Toga de repente se lanzó hacia él tirándolo de espaldas mientras ella se sentaba sobre su pecho a horcajadas sobre él. La verdad es que no estaba completamente seguro de qué esperar de la rubia cuando ella le pidió reunirse con él después de la escuela. Normalmente era bastante franca y casi siempre estaba rodeada de un grupo de amigos, pero los últimos días había estado callada y retraída. Él no fue el único en darse cuenta, pero sí fue el único en preguntar si estaba bien. No había esperado que su pregunta lo llevara a ser montado a horcajadas por el rubio después de la escuela, pero el chico de cabello negro no se estaba quejando ni tampoco su pequeño amigo si la rigidez en sus pantalones era algo a tener en cuenta. Se estremeció cuando Toga acercó su boca a su oído, pero su corazón acelerado, su mente sucia y sus escalofríos le impidieron escuchar lo que ella decía. Lo siento, ¿qué fue eso? Preguntó, la sonrisa tímida que hizo que las chicas se desplomaran sobre sí mismas se pegó a su rostro. Dije gracias, susurró Toga, de nuevo un poco más fuerte. Gracias a ti finalmente sé lo que considero hermoso. Saito sonrió mientras la rubia echaba la cabeza hacia atrás, con el rostro sonrojado. Dioses, iba a tener mucha suerte. Un destello de acero a través de su pecho hizo que el pelinegro mirara hacia abajo confundido. De repente apareció un corte en su uniforme escolar y mientras observaba la sangre fluía de la herida, tornando rojo su botón blanco. No sentía ningún dolor y por eso el niño se preguntó de dónde habría venido la herida. Al levantar la vista, se congeló al ver a la chica en su pecho. La boca de Toga estaba curvada en una sonrisa enamorada, su lengua humedecía sus labios mientras se llevaba las manos a las mejillas. Un sonrojo todavía cubría su rostro y sus ojos brillaban con cariño, pero en la mano derecha de la niña había un cúter. Tenía razón, dijo Toga y Saito se estremeció ante su tono enamorado, te ves mucho mejor cuando estás cubierta de sangre. Déjame hacerte aún más bonita. La herida en su pecho comenzó a arder y Saito gritó cuando Toga llevó la espada en su mano a su pecho. Afortunadamente, antes de que pudiera comenzar a cortarlo, la oscuridad de la inconsciencia se llevó a Saito. Toga sonrió mientras admiraba su trabajo, el jersey de Saito había sido arrancado y todo su torso estaba lleno de cortes y sangre tanto fresca como seca. Se veía incluso mejor que antes y Toga solo podía elogiar su obvio talento y habilidad por lo bien que había resultado Saito.
Sin embargo, mientras miraba hacia abajo a la persona que le gustaba, Toga no pudo evitar sentirse incompleta, como si algo todavía impidiera que Saito fuera perfecto. Como en respuesta a su línea de pensamiento, el ardor en su garganta que se había desvanecido regresó y Toga no pudo evitar golpearse en la frente. Así como ella había bebido la sangre del pájaro cuando era niña, también necesitaba beber la sangre de Saito para hacerlo perfecto. Sacando una pajita que había puesto en su bolsillo durante el almuerzo, Toga dejó escapar una risita ligeramente loca mientras metía la punta de la pajita en uno de los cortes de Saito y comenzaba a beber. Mientras el líquido fluía por el tubo hasta su garganta, Toga no pudo evitar dejar escapar un gemido de éxtasis. La sangre fresca tenía un sabor orgásmico y era 10, no 100, no 1000 veces mejor que las bolsas de sangre que tenía en casa. Sin embargo, mientras bebía sintió algo en su rostro. Pensando que era una gota de sangre perdida, Toga extendió su mano libre para recoger la gota, después de todo no serviría desperdiciar una sangre tan deliciosa. Pero no era sangre en su dedo, era una gota de agua salada. Mirando confundida la pequeña gota, Toga comenzó a sentir más y más gotas en su rostro. Se los quitó con el antebrazo. Toga miró al cielo pero no estaba lloviendo, lo que significaba. ¿Estaba llorando? Un grito repentino hizo que Toga volviera a la realidad y al girarse se encontró frente no solo a un estudiante sino también a un maestro horrorizado. Al darse cuenta de dónde estaba y cómo debía verse, Toga abrió la boca para explicar cuando la voz oscura regresó, oscura y ansiosa, más sangre. Aterrorizada tanto por ella misma como por lo que podría hacer si se quedaba, Toga hizo lo único que sentía que podía hacer. Echó a correr. Volver al presente. Sí, dijo la chica rubia, su voz suave, débil, necesito sangre. Si no tengo la voz, vuelve y pierdo el control. Lo perdí una vez en la escuela, ataqué a un compañero de clase. Y todavía no sé si él está bien, o si lo maté. La voz de la niña se quebró ante la admisión y comenzó a llorar suavemente. Izuku se quedó allí por un momento mirando a la chica que había caído de espaldas para sollozar suavemente contra la pared del callejón, con las rodillas pegadas al pecho mientras enterraba la cara entre los muslos. Si bien él no sabía mucho sobre ella, su pasado sí sabía una cosa. Ella estaba destrozada al igual que él. La idea trajo una leve sonrisa al rostro de Izuku. Momo, por muy buena amiga y leal que fuera, no entendía las dificultades por las que había pasado, la forma en que toda la sociedad se había vuelto contra él. ¿Cómo podría hacerlo si desde el momento en que nació había tenido una cuchara de plata en la boca y sirvientes esperándola de pies y manos? Ella era una amiga, pero simplemente no lo entendía por completo, al menos no podía hacerlo todavía. Pero esta chica lo sabía. Izuku sabía sobre la dependencia de las peculiaridades, algunas peculiaridades requerían sustancias o elementos particulares para funcionar y muchas veces estas sustancias provocaban una sensación de euforía adictiva cuando el usuario las consumía. Izuku recordó haber leído un artículo sobre un hombre cuya peculiaridad le permitió mejorar su memoria pero le exigía que tomara medicamentos destinados a personas con Alzheimer. El hombre fue sorprendido robando el medicamento de su madre mientras le decía que ya lo había tomado por el día. Ni siquiera se había disculpado, sino que describió la prisa cuando las píldoras funcionaron como 1.000.000 de veces mejor que la mejor experiencia que hayas tenido. Mis recuerdos se volvieron tan claros como el cristal, podía recordar el más mínimo detalle, desde el más mínimo corte en un trozo de madera hasta incluso el polvo que flotaba en el aire. Podía recordar dónde flotaba el polvo en el aire cuando tenía 3 años. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo es eso? El hombre había sido enviado a la cárcel pero no había sido la única experiencia de Izuku con la dependencia de peculiaridades. 2 miembros de las 8 balas sufrieron de dependencia peculiar por lo que Izuku pudo ver. La peculiaridad de Soramitsu Tabe se titulaba simplemente comida y le permitía al hombre masticar y consumir cualquier sustancia sólida, desde metal hasta diamante y personas. Sin embargo, la peculiaridad hacía que Tabe tuviera hambre constantemente y, de hecho, había vuelto loco al hombre debido a su necesidad de comer. Deidoro Sakati, por otro lado, no estaba loco sino que era alcohólico y bebía constantemente alcohol, sake o cualquier cosa que contuviera alcohol. Izuku pensó que tal dependencia probablemente se debía a la peculiaridad del hombre Slosset, que le permitía a Deidoro inducir una sensación de mareo severo e inhibir el sentido de equilibrio de quienes estaban cerca de él. Slosset podría requerir que Deidoro estuviera borracho para ir a trabajar o almacenar el alcohol que consumió para usarlo más tarde, pero Izuku no podía decirlo con seguridad.
Toga sintió una mano en su muñeca y miró hacia arriba a través de sus ojos rojos y llorosos para ver el rostro del chico al que había atacado. Él estaba allí con expresión ilegible y Toga se preparó para el ataque que seguramente vendría. Sin embargo, se sorprendió cuando en lugar de golpearla el chico simplemente sostuvo su muñeca frente a su cara. «Bebe», le ordenó, con voz firme, autoritaria. Vacilante, Toga hizo lo que le ordenaron, hundiendo sus colmillos en la muñeca del gruenete, notando en el fondo de su mente que el chico ni siquiera se inmutó mientras lo hacía. La sangre era tan buena como la recordaba y mientras bebía sintió algo por el niño. Era como lo que había sentido por Saito, por Yuki y todos los demás de los que se había enamorado durante el último año, pero también era diferente, más genuino. El niño no había huido de ella, no había huido, sino que la había alimentado. Le ofreció su propia sangre libremente. Toga no quería lastimar a su salvador y juró en ese momento que haría todo lo posible para ayudarlo, para devolverle el dinero por tratarla como una persona, algo que nadie más, ni siquiera sus padres, había hecho jamás. Cuando la chica retrocedió lamiéndose los labios para atrapar la sangre perdida en ellos, Izuku dejó que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Había podido ayudar a la chica de la misma manera que All for One había podido ayudarlo a él, pero tenía que irse. No tenía tiempo para ayudar a la chica más del que ya tenía y necesitaba más reclutas para enfrentarse al Shia Saikai, ya había perdido suficiente tiempo aquí. Sin embargo, para sorpresa de Izuku, cuando se puso de pie, la chica también lo hizo. Cuando él caminó, ella lo siguió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Izuku, un poco molesto. Siguiéndote. ¿Por qué? Porque quiero ayudarte. La voz de la chica era suave y tenía la cabeza gacha para que Izuku no pudiera ver su rostro. Sin embargo, su tono era extraño, nervioso si Izuku tuviera que ponerle un nombre. Izuku se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo te llamas? Toga, Himiko Toga. Bueno, Toga-chan, no soy un buen tipo. He matado gente antes de incluir a un héroe. Tengo también. Pero tengo la intención de matar más. Toga, tengo la intención de derribar esta sociedad donde las personas son juzgadas según sus peculiaridades. Quiero destruirlo todo con mis propias manos y una vez que lo haga, quiero reconstruirlo como el mundo que deseo. Para remodelar la sociedad como quiera. Para hacer eso, mataré a la gente, usaré a la gente, la conduciré a la muerte. Y quiero ayudarte. Gritó Toga. La fachada de almeja de Izuku cayó por un segundo en estado de shock antes de que el gruenete pudiera volver a colocarla en su lugar. ¿Lo sabes?, preguntó Toga mientras se aferraba a su cardigan, con los ojos frenéticos y brillando por las lágrimas. ¿Sabes lo que se siente ser odiado por tu peculiaridad? Por necesitar beber sangre, querer beber sangre, todo por algo que estaba fuera de tu control. Querer pedir ayuda pero saber que si lo haces serás odiada, tratada con disgusto y desprecio por una peculiaridad que no pediste. Por favor, preguntó Toga mientras se arrodillaba en el suelo de piedra y plantaba su rostro en la tierra en una dojeza para postrarse. Ante Izuku, por favor déjame ayudarte. Durante un minuto de silencio reinó el aire entre los dos adolescentes. Toga no se atrevió a levantar la cabeza para mirar el rostro de su salvador no queriendo saber la expresión que reposaba en él. Ella había querido ayudarlo y durante su discurso ese sentimiento que había sentido había crecido aún más. Él quería ayudar a otros como ella. Aquellos cuyas peculiaridades fueron etiquetadas como villanas o malvadas. Sintió que se calentaba y por un segundo pensó que era fiebre, pero cuando él amenazó con dejarla atrás supo que no podía separarse de él. Él la había salvado, así que era justo que ella pasara el resto de su vida ayudándolo, sirviéndolo, trabajando para lograr su sueño. ¿Cuál es tu peculiaridad? La voz de su salvador era suave, angelical pero también curiosa y Toga se sonrojó al saber que estaba dirigida a ella. Que él la estaba mirando. Levantando la cabeza, la niña sonrió exponiendo sus colmillos mientras se lamía los labios que estaban tan rojos como la sangre. Si quieres destruir la sociedad, dijo mostrándole a Izuku una sonrisa sádica mientras imaginaba todas las formas en que su salvador podría usar su don, algo me dice que te va a encantar. Luego, mientras Izuku observaba, Himiko Toga comenzó a cambiar. Bueno gente, ese fue el capítulo número 6, de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.